Hola chicos, les hice un videíto para poder resumir un poco lo que estuvimos viendo y para agregar algunos conceptos. El tema principal es la materia. Pero, ¿qué es la materia? ¿A qué llamamos materia? Y sabemos que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene volumen. De esta manera, el agua, el aire e inclusive nosotros mismos estamos formados por materia. También hablamos un poco de los estados de la materia y sabemos que la materia se puede encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno con sus características particulares. Es así que el sólido tiene forma propia, sus partículas están muy juntitas y no se mueven, solamente vibran en el lugar. Y para poder modificarlo hay que aplicar una fuerza externa. Además, los sólidos tienen volumen. Los líquidos, en cambio, no tienen forma propia, sino que adaptan la forma del recipiente en el que se encuentran. Sí tienen volumen y tienen la capacidad de poder fluir. Sus partículas se encuentran más separadas que las del estado sólido. Y en el estado gaseoso, las partículas están mucho más separadas, también tienen la capacidad de fluir igual que los líquidos, pero a diferencia de los demás, no tienen ni forma ni volumen propio. La temperatura es un factor que permite que la materia cambie de estado. ¿Y cuáles son esos cambios de estado? Bueno, ustedes completaron un esquema en el que pusieron que el cambio de sólido a líquido se denomina fusión, de líquido a gaseoso vaporización, de gaseoso a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación. Y hay otros dos cambios de estado que se llaman ambos sublimación, pero la diferencia es que en el caso del sólido al gaseoso se llama sublimación progresiva, porque hay un aumento de temperatura. A ese cambio de estado lo vamos a llamar volatilización, y ese es el término que vamos a utilizar. En cambio, del gaseoso al sólido se llama sublimación regresiva, porque hay una disminución de la temperatura. Ahora bien, la materia también tiene propiedades. Las propiedades nos permiten identificar los distintos tipos de materia. Estas propiedades se dividen en dos: propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, es decir, que aunque yo tenga mucho o poco de un material, estas características van a ser siempre las mismas. Por ejemplo, propiedades organolépticas. Estas propiedades son las que se relacionan con los sentidos, así como el olor, el sabor o el color. La densidad es otra propiedad intensiva y es la cantidad de materia que entra en un determinado volumen. La flotabilidad es la capacidad que tienen algunos cuerpos en flotar sobre un líquido. La dureza es la resistencia que tiene un objeto al romperse. La conductividad térmica es la capacidad que tiene un elemento o un material en conducir el calor. Y la conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un elemento en conducir electricidad. Todas estas características son propias de determinados materiales y no cambian dependiendo de la cantidad de materia que yo tenga. Las propiedades extensivas son las que sí dependen de la cantidad de materia, es decir, que van a cambiar dependiendo del total de materia que tenga un material. Por ejemplo, la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, el peso, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero relacionado con la fuerza de gravedad. Es así que si nosotros nos fuéramos de la Tierra hacia la Luna, seguramente pesaríamos menos, porque la fuerza de gravedad es lo que determina el peso de los cuerpos. Y por último, el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Todas estas características entonces son propiedades extensivas, porque sí dependen de la cantidad de materia.